Correcto. Muy bien, para esta primera sesión vamos a hablar sobre el estadístico muestral y nos vamos a enfocar en lo que viene siendo la media, la mediana, la moda, la desviación estándar y la varianza, las cuales nos van a servir para poder resolver la actividad 7, que va a ser un ejercicio. También tendremos la actividad 8, que es el proyecto integrador en su etapa 2. Va a ser la continuación del documento que ya entregaron. Y nos vamos a pasar a lo que sería la semana 6. Y al final dejaríamos la acostumbrada sección de dudas o preguntas. Muy bien. Ok, bueno, en el estadístico muestral, cuando hablamos del estadístico muestral, realmente estamos hablando de la medida cuantitativa derivada de un conjunto de datos de una muestra. Ya recuerden que estábamos hablando de lo que viene siendo una población de la cual se extraía una muestra y con ella se iba a trabajar. El objetivo es estimar o inferir las características de la población o del modelo estadístico. Y para eso tenemos estas herramientas. Tenemos lo que es la media muestral, la mediana, la moda, la varianza muestral y la desviación muestral. Si revisan ustedes, si ya tuvieron la oportunidad de revisar lo que es la bibliografía, van a encontrar que las distintas fórmulas o ecuaciones para calcular cada uno de estos datos varía cuando hablamos de una muestra a cuando hablamos de una población. Realmente lo que varía es muy poco, pero hay que tenerlo en cuenta al momento de diseñar sus instrumentos, de diseñar sus proyectos de investigación, de qué tipo van a estarlo aplicando, si va a ser de una muestra o se van a ir con respecto a una población. Cuando hablamos específicamente de la media muestral, ya hablamos un poco de ella también en la clase pasada. Nos dice que en matemática y estadística se le conoce como lo que es la media aritmética y también nosotros comúnmente lo llamamos como promedio o la media y lo utilizamos en una infinidad de situaciones, ya sea si queremos calcular nosotros el promedio de nuestras calificaciones, por decir un ejemplo así rápido. Ya todos conocemos que realmente para calcularla viene siendo la suma de todos los elementos o todos los datos dividido entre el número de elementos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Para calcular lo que es la media aritmética de 8, 5 y menos 1, simplemente se suman estos tres elementos y se dividen entre 3. Sería 8 más 5 más menos 1 dividido entre 3 y nos da 4. Yo creo que aquí pues, no tenemos mucho problema, porque como les comento, pues hemos estado realizando lo que son los promedios ya de forma empírica. Pero pues vamos hablando también un poco de las demás medidas. Tenemos lo que es la mediana. La mediana representa el valor de la variable de posición central de un conjunto de datos. Pero ojo, este conjunto de datos tiene que estar ordenado de menor a mayor para poder obtener lo que viene siendo el centro. Y aquí tenemos una pequeña lista ordenada. Tenemos un 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si yo quiero obtener lo que es la mediana, simplemente tendría que irme al elemento central. Si tuviera 7, 8, 9, 10 y 11, el elemento central, omitiendo el 12, sería el 9. Si yo tengo hasta el 12, tendría que sacar un promedio de los valores centrales. En este caso, los valores centrales se estarían ahí disputando quién sería la mediana entre el 9 y el 10. Por lo tanto, les estaría sumando, dividido entre 2, y diría que la mediana viene siendo 9.5. Hasta aquí simplemente son cálculos aritméticos bastante sencillos y no creo yo que se le vea algún problema al ejecutarlo. Tenemos otro valor
que viene siendo la moda. Como ya conocemos, la moda es el valor que más se repite, o lo que es lo mismo, el que tiene mayor frecuencia en una lista de datos. Y aquí no nos interesa si están ordenados o no. Simplemente lo que nos interesa es conocer cuántas veces se repite el mismo elemento dentro de la lista. Y para eso tendría que pasar yo a una tabla, suponiendo que no tengo yo las facilidades del Excel para trabajarlo. Tomaría el primer elemento, por ejemplo el 2, y cuántas veces se repite en la lista. Bueno, aquí lo tenemos una vez y aquí lo tenemos 2 veces. Por lo tanto, se repite 2 veces. Hacemos lo mismo con cada uno de los elementos. Una vez que los tenemos listos, vamos a identificar cuál es el que más se repite. En este caso, el elemento o el dato que más se repite viene siendo el 5. Por lo tanto, la moda de mi lista de datos viene siendo el 5. ¿Hasta aquí vamos bien? Correcto. Voy un poco rápido porque son conceptos bastante sencillos y fáciles de aplicar para entrar en lo que nos lleva un poco más de elaboración. Vamos a hablar ahora de lo que viene siendo la desviación estándar. La desviación estándar, nosotros la podemos identificar fácilmente por medio de la letra griega sigma, que es este simbolito que vemos aquí. Es como si fuera una O con una pequeña rayita en la parte superior. Y nos dice la teoría, dice la desviación estándar es un elemento de la estadística que sirve para darnos una medida de dispersión o de variabilidad. Esta variabilidad se mide a partir de la dispersión que existe dentro de un conjunto de datos muestreados con respecto al promedio o a la media de estos mismos datos. También puede llevar el nombre de desviación típica, podemos encontrar también como ese nombre, y es ampliamente utilizada en la estadística para estimar la probabilidad de que un proceso o evento suceda. Su fórmula o su ecuación es bastante sencilla. Nos dice, es la sumatoria de cada uno de los elementos que yo tengo de mi lista menos la media de estos elementos elevado al cuadrado. Todo esto lo voy a dividir entre el número de la muestra menos 1. Por último, obtengo lo que viene siendo la raíz cuadrada de ese dato. A medida que esta desviación es más grande, hay una mayor o existe una mayor dispersión en los datos. Esta medida es muy sensible a los valores extremos, es decir, valores muy diferentes a la media. Si la desviación estándar es 0, nos indica que no existe realmente una variación entre los datos. Por lo tanto, aquí en este ejemplo, yo tengo estos elementos. Tengo 5, 15, 12, 18 y 28. Si yo tuviera un elemento, no sé, en lugar del, bueno, le agregamos un elemento más y tuviera un 400, aquí es donde nos indica que existiría, dice, esta medida es muy sensible a los valores extremos. Si yo tengo un valor bastante alejado de lo que sería mi media aritmética de estos elementos, pues quiere decir que va a haber una desviación o va a existir una variabilidad mayor o demasiado grande entre los datos con respecto a la media de los mismos. Por lo tanto, para poderlo calcular, dejando de lado que ya existen herramientas como el tan conocido Excel, que ya nos puede calcular lo que es la desviación estándar del conjunto de datos, pues hay que entender un poco la fórmula de cómo se saca cada uno de esos elementos. Por lo tanto, en mi tablita, yo tendría que posicionar cada uno de los elementos de mis datos. Tendría que calcular la media, que ya sabemos que sería la sumatoria de todos dividido entre el número de elementos, que son 15.60, y tendría que hacer a cada uno de ellos, de los elementos, restarle la media.
Es decir, al primer elemento, que es 5, le voy a restar menos 15.60, me da menos 10.60. 15 menos 15.60 me da menos 0.6. Así sucesivamente con cada uno de los valores. Posterior a esto, estaría elevando cada uno de los valores al cuadrado, que es lo que me dice mi fórmula. Al elevarlos al cuadrado, estaría, por así decirlo, desapareciendo el signo negativo. Por lo tanto, menos 10.6 elevado al cuadrado me estaría dando 112.36. Una vez que ya tenga cada uno de los valores elevado al cuadrado, estaría realizando la sumatoria de los mismos, que me estaría dando 285.2. Este 285.2 lo voy a dividir entre el número de elementos menos 1. Es decir, si tengo 1, 2, 3, 4, 5, menos 1 lo voy a dividir entre 4. Esto me estaría dando mi desviación estándar, perdón. Y para finalizar, estaría sacando la raíz cuadrada y me estaría dando mi desviación estándar, que dice que es de 8.44. ¿Qué nos dice este valor o qué pueden ustedes inferir de este 8.44 con respecto a mi lista de datos? Piénsenle un momento y luego me dicen. Ok, nos comentan, dice, más o menos un porcentaje de error. ¿Pudiera ser? ¿Quién da más? Ok, ya sabemos que es la dispersión de los datos. Pero ¿qué me dice o para qué me sirve a mí sacar este 8.44 de esta lista de elementos? Recuerden que la desviación, si nos vamos directamente por lo que es desviación, podemos deducir que la desviación es la separación que existe entre un valor cualquiera de la serie y la media. ¿Correcto? Sirve para conocer en parte la concentración o la dispersión. Para una distribución normal me dice el porcentaje de datos que están agrupados cerca de la media. Es algo así, es correcto, es algo así similar a lo que nos comentaba Jesús. Si luego, nada más que Jesús lo enfocó más hacia un porcentaje de error, pero sí pudiera ser el porcentaje de datos agrupados. Entre mayor el número, es mayor la dispersión. Es correcto. Veamos. Vamos a ver. Suponiendo que yo trato de graficar lo que serían estos valores, dice Blas, que la aparición de un siguiente número hay un 69% de que surja entre 15.6 más menos 8.44. ¿Por qué un 69%, Blas?
Aquí ya lo que nos comenta Blas, estamos hablando ya de una proyección. Ya está proyectando la aparición de un siguiente elemento en nuestra lista. Ya se empieza a tornar un poco tanto. Muy bien, aquí entramos en temas de distribución normal. Nos dice, en una distribución normal se considera que la media más o menos una desviación estándar es de aproximadamente un 69%. Y así entramos nosotros. Permítanme dejar si puedo entrar. Desde aquí, un momento, por favor. Bueno, no me deja utilizar lo que es la pizarra sin salirme de la presentación. Perdería lo que tengo aquí. Pero bueno, es correcto. Básicamente, lo que yo quiero mostrarles aquí es que si en mi gráfica yo tengo cada uno de estos elementos, por ejemplo, tengo el primer elemento, digamos que tengo un 5, tengo un 15, voy a poner aquí más o menos el 12, tengo un 18, tengo un 28, y me dice que nosotros ya sabemos que la media vamos a ponerlo con esta línea, suponiendo más o menos que la media pasara aproximadamente aquí, nosotros pudiéramos conocer, ahí es más o menos un más o menos de los datos, que la distancia que se encuentra de cada uno de los datos con respecto a la media es de más o menos un 8.44. Es un poco difícil dibujar con esto. Pero con imaginación, esto es una flechita de cada uno de los elementos. Sería una forma de interpretarlo. Que si lo vemos en una distribución, como nos dice Blas, en una distribución normal, ya estaríamos hablando, lo voy a dibujar en esta parte de aquí, a ver cómo me queda. Lo que conocemos como si fuera una campana de Gauss, donde aquí dentro de esta superficie, en mi gráfica, estarían cada uno de los datos. Por lo tanto, mi media estaría representada exactamente al centro de esta tabla. Y lo que sería, con este otro color, la desviación estándar, que serían los 8.44, los tendría tanto para el lado derecho, lado positivo, como para este otro lado, suponiendo que me quedaron ahí más o menos derechitos. Es por eso que nos comentaba Blas, si aquí tenemos nuestra distribución normal, si tenemos el total o el 100% de mis datos, yo tengo la media, yo puedo saber que esta región de aquí viene siendo el 50% y esta otra región sería el otro 50%. Por lo tanto, la media más una desviación estándar, como nos comentó, vendría siendo aproximadamente el 50 más este 9%, sería un 69% aproximadamente. Y aquí nos estaríamos metiendo en otro tipo de cálculos para poder conocer estas regiones, el valor de estas regiones de una forma más exacta. Pero es más o menos así a lo que hace referencia lo que es la desviación estándar. Tanto
lo vemos en una gráfica lineal, como si lo vemos dentro de una campana de Gauss en la distribución normal. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, nos comentan más o menos 2 desviaciones estándar es del 95% y más o menos 3 desviaciones estándar el 99.5%. Ya sería que nos vayamos moviendo hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo de nuestra campana de Gauss para ir representando lo que son nuestras regiones. Es correcto, Fernando. Gracias. Pero bueno, si todavía no tienen dudas, a lo mejor ahorita pueden surgir unas dudas. Vamos a cambiar al siguiente elemento que también está bastante cómico, que viene siendo la varianza. Y la varianza nosotros la podemos encontrar con la letra griega sigma de la desviación estándar, pero elevada al cuadrado. La varianza es un índice estadístico que mide la variabilidad de un conjunto de datos muestreados. La varianza, como ya se señaló anteriormente, está altamente relacionada con la desviación estándar e incluso tiene una interpretación similar. Sin embargo, representa dos conceptos distintos. También puede ser interpretada como la desviación estándar elevada al cuadrado. Ambas se diferencian en que la desviación nos indica la dispersión de un conjunto de datos, mientras que la varianza nos indica la magnitud o la variabilidad de esa dispersión. Al calcular la varianza, siempre se obtendrá un valor positivo, por lo que el mínimo valor que puede alcanzar vendría siendo cero. Es decir, la varianza se puede acercar o puede ser cero, pero no nos puede dar un valor negativo en este caso. Y si observamos la ecuación o la fórmula para obtener lo que es la varianza, podemos nosotros observar que es muy similar a lo que viene siendo la desviación estándar, simplemente que no tenemos lo que es la raíz cuadrada. Tenemos la sumatoria de cada uno de los elementos menos la media de estos elementos elevado al cuadrado dividido entre el número de elementos menos 1. Tenemos el mismo ejemplo, 5, 15, 12, 18 y 20. Tenemos su diferencia contra la media, con respecto a la media de cada uno de los valores que ya habíamos obtenido. Obtenemos lo que es los valores elevados al cuadrado, la sumatoria, lo dividimos entre el número de elementos menos 1 y me da que la varianza viene siendo de 71.30. Está fácil de calcular, simplemente no estamos nosotros realizando el último paso de la desviación, que era sacar la raíz cuadrada del resultado. Esa es la única diferencia que tiene en cuanto a lo que es cálculo con lo que viene siendo la desviación estándar. Perdón. Ahora quiero que revisen, que chequen lo que viene siendo desviación estándar y la varianza y traten de asimilarlo. ¿Qué aplicación objetiva le ven realmente a lo que es la desviación y la varianza? ¿Qué significa este valor, 71.30? Piénsenle. Creo que está un poco confuso, los noto demasiado callados.
Pues, perdón, maestro, se me fue un poco el internet. ¿Podría repetir la pregunta que estaba haciendo? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Les preguntaba, ya vimos lo que es el concepto de lo que es la desviación estándar, que simplemente es cuánto se separan los datos. Ya vimos el concepto de lo que es la varianza, que es lo que realmente nos indica, viene siendo, por aquí lo vimos, nos indica la magnitud o la variabilidad de la dispersión. Y obtenemos el resultado de la varianza, que es de 71.30, y obtenemos el valor de la desviación, que es de 8.44. Ahorita ya me dieron bastantes ejemplos de qué podría significar este valor. Pero ahora les pregunto, este 71.30, ¿qué significa? ¿Qué creen que signifique o cómo impacta con esta lista de datos? Esa realmente es la pregunta. Puede ser como, o sea, qué tanto o la magnitud que en realidad son diferentes los datos de lo que nosotros esperamos en cierto estudio. Si son diferentes, como por ejemplo, No sé, por ejemplo, que esperemos un rendimiento, ¿no? De CETES, por decir algo. Y que nosotros esperemos que el rendimiento, no sé, promedio sea de 4%. Pero en realidad la varianza de todos estos datos, pues a lo mejor va a estar como muy por arriba de lo que nosotros estamos estimando. exacto, muy bien, correcto. Exactamente, se viene siendo objetivo. ¿Qué tanto, si ya sabemos nosotros con la desviación estándar, qué tanto se separan los datos con respecto a la media? Ahora con la variabilidad o con este caso con la varianza, yo puedo saber el grado de concentración de los datos con respecto a la media, es decir, qué tan los datos que yo tengo ahí, qué tan concentrado o tan cerca se encuentran de la media para una proyección, saber ahora sí realmente si el siguiente elemento de la lista, por así decirlo, el siguiente dato que se va a incorporar, qué tanto se va a comportar de la misma forma que los elementos anteriores. Simplemente así, realmente para eso me sirve. Y la varianza, siempre como les comentaba, va a tener un valor positivo y el valor mínimo que puede obtener va a ser de 0. Es decir, entre menor sea la varianza, los datos van a estar más comprimidos y van a estar lo más parecido posible con respecto a la media. Simplemente es medir esa magnitud o ese grado de concentración de los datos. Como dice Miguel, entre mayor sea el número, mayor es la dispersión que hay entre los datos. Si lo vemos desde aquí, bueno, cambió. De la desviación de la desviación estándar, esta nos va a decir qué tan dispersos se encuentran con respecto a la media. Ya sabemos que la media es el promedio. Ahora, estos datos, ¿qué tan lejos o qué tan dispersos están de la media? Ok, ya sé que hay una dispersión de 8.44 puntos con respecto a la media. Muy bien. Pero ahora quiero saber estos datos, el grado de concentración con respecto a la media. Es decir, qué tan concentrados se encuentran con respecto. Y aquí me dice que la varianza es de 71.30. Es decir, tengo una varianza, pues considero que es bastante amplia con los datos. Como podemos ver, la media es de 15.60, pero aquí tengo un 5. Este 5 pues ya me queda 10 puntos lejos de la media. Aquí tengo un 20, me queda 5 puntos de lejos. Tengo un 15, está un poco más
es el que se encuentra más cercano, un 12, tengo un 18. Es decir, qué tan agrupados o cuál es el grado realmente de agrupación tiene esta lista o este conjunto de datos. Y esto yo lo puedo utilizar para determinar si los datos que yo obtuve, como en el ejemplo que nos dieron hace unos instantes, los datos que yo he estado guardando, que tengo de un acervo histórico de cómo se han comportado los CETES, cómo se han comportado las divisas, realmente si siguen una distribución normal, si siguen ciertos parámetros para yo poder hacer una proyección a futuro con base a los datos históricos. Y para eso me sirve conocer tanto cuál es el promedio. Ok, ya sé cuál es el promedio. Ahora necesito saber de 2 años si quiero representar que cada uno de estos valores se obtuvo en un año diferente. Ok, yo quiero saber qué tan dispersos se encuentran estos datos con respecto a la media que yo obtuve. Para eso me sirve la desviación estándar. Pero también yo quiero conocer esta variabilidad, la magnitud o el grado de concentración que existen de cada uno de los elementos de los años con respecto a la media que yo he estado calculando. Pues me dice que existe una amplia varianza, es decir, los datos varían bastante. Entonces probablemente no me va a servir esta lista para el cálculo de mi proyección a futuro. O voy a tener que considerar una varianza bastante amplia para yo predecir el siguiente número. ¿Por qué? Porque el siguiente número puede estar entre un 5 o puede estar entre un 20 si lo queremos ver de esta forma, pero pueden ser elementos todavía menores o mayores, según el grado de dispersión y el grado de variabilidad que existen en cada uno de los datos. Como ven, ¿quedó un poco más claro o nos rebrujamos más? Rebrujar es una palabra que usamos acá en el norte, quiere decir que si se confundieron un poco más. Sí, adelante. No sé si está usando el micrófono o va a escribir. Ok. Excelente pregunta, Eduardo. La fórmula aplica tanto a agrupados como no agrupados. Son muy similares, pero no. Recuerden que si tenemos datos agrupados, entran lo que son las marcas de clase y ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y sí varía, sí no son las mismas realmente las mismas fórmulas. Lo pudimos observar al calcular lo que fue la media de valores agrupados, por lo tanto, los demás elementos sí existe una variabilidad. Sí van a ser diferentes las fórmulas un poco. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok, de todas formas, si existe alguna pregunta, con todo gusto la pueden servir a la sección de mensajes y lo podemos revisar. De hecho, se me está ocurriendo, estaba viendo otro ejemplo. Vamos a suponer que nosotros conocemos
De hecho, se me hizo muy interesante. Déjenme ver si lo puedo pasar a la presentación. Ahorita entramos a detalle a las características de las actividades. Ya sería lo siguiente. Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos varios perros. Vamos a poner un objeto. Vamos en este caso a hablar de animales y vamos a hablar de perros. Sabemos que existen diferentes razas de perros, por lo tanto existen diferentes tamaños. Vamos nosotros a obtener lo que son las estaturas de los perros. Y yo tengo aquí una lista y tengo, no sé, tengo 5 perros y estoy sacando su estatura de cada uno de ellos. Vamos a suponer que estas son las estaturas, aunque 5 sería... Vamos a suponer que estos datos representan las estaturas de los perros. Nosotros podemos calcular la media o el promedio y nos dice que es de 15.60. Por lo tanto, yo digo que los 5 perros que yo tengo en promedio, miden 15.60. Ah, bueno, pues ya yo ya conozco el promedio de los perritos. Ahora voy a calcular la varianza. Como ya sabemos calcular la varianza, todavía no estoy con la desviación, vamos a calcular la varianza. Hago este mismo ejercicio, ya conozco la media, saco la diferencia con respecto a la media, los elevo al cuadrado, lo divido entre el número de elementos menos 1 y me dice que es de 71.30. Si a este valor simplemente le saco la raíz cuadrada, pues ya me va a dar automáticamente la desviación, que ya sabemos que es de 8.44. Ahora, ¿para qué me serviría la pregunta que yo les hacía al inicio? ¿Por qué sería útil la desviación estándar? Muy bien. Como ya nos comentaron nuestros compañeros, en este caso Blas nos comentó de los porcentajes, ahora sabemos que las alturas están a distancia más menos de la desviación estándar, que sería de 8.44. Entonces ya conozco mi media y ya puedo decir, pues las estaturas suben entre un 8.44 más menos. Y eso va a representar al 69% de mis perros, que van a estar entre ese rango. Es decir, 15.60 más 8.44, esa estaría mi estatura con respecto a la desviación estándar, y me estaría dando que el 69% de los perros entran dentro de este dicho o de este precepto. Así que ya con este valor de la desviación estándar, ya tenemos una manera, como su nombre lo dice, estándar, de saber qué sería lo normal. Para mí, todo perro, o de mis 5 perros que yo tengo, lo normal sería que se encuentren dentro de la media más una desviación estándar. Ese sería mi estándar de perro en cuanto a estatura. Por lo tanto, lo que esté arriba de esa media más la desviación estándar, yo ya puedo decir que es un perro talla extra grande. ¿Por qué? Porque ya no se encuentra dentro de lo que yo considero estándar. Si me voy hacia el otro extremo, hacia abajo, es decir, ya tengo lo que es la media, me voy a lo que es una desviación estándar, lo que se encuentre abajo, yo ya puedo decir que es una talla de perro extra pequeño. No sé si me expliqué mejor así. No sé si lo repito mucho, pero quiero que quede bastante claro. La línea roja va a ser mi media. Aquí tengo una desviación estándar hacia abajo. Y aquí tengo, con la línea verde, una desviación estándar hacia arriba. Los perros que se encuentren aquí, para mí están por debajo de lo que es estándar. Y yo ya quiero decir que son perros extra chicos. Los perros que se encuentren acá arriba, yo ya puedo decir que son talla extra grande. Y los perros que se encuentren aquí,
están en lo que yo conozco como una medida estándar. Okay. Dice Miguel, tengo una pregunta. ¿Cómo usamos en la curva normal? No entendí la redacción. Dice, ¿cómo usamos en la curva normal la varianza? ¿O solo se utiliza para calcular la desviación estándar? Bueno, como son muy parecidas, la varianza es un paso anterior a lo que es la desviación estándar. Si yo obtengo la varianza, automáticamente al sacar la raíz, estaría obteniendo la desviación. Digamos que me sirve para calcularlo, pero pues también tiene su porqué. Muy bien, bueno, vamos a dejar un poquito de lado el tema para nada más comentarles lo que son las actividades. Actividad 7, vamos a tener un ejercicio. A partir de los materiales revisados en una investigación en fuentes fidedignas, analiza la siguiente información y soluciona los ejercicios que a continuación se presentan. Las siguientes cifras pertenecen a una empresa fabricante de artículos para el hogar y representan el total de piezas defectuosas encontradas en lotes entregados por un proveedor durante los últimos días. El gerente de compras desea presentar un análisis de proveedor para exigirle reducir en 90% las piezas defectuosas recibidas para el próximo trimestre. De otra forma, se buscará otra alternativa para conseguir las piezas. De acuerdo con la anterior, van a calcular la media muestral, la mediana, la moda. Medidas de variabilidad como son la desviación estándar y la varianza. Van a interpretar los resultados, analizarlos y redactar una reflexión del desarrollo de la actividad. Aquí tienen dos formas de hacer esta tarea o esta actividad. Una es de que tomen esta lista de elementos así como están, tal cual, y utilizando las fórmulas vayan a desarrollar cada uno de esos datos, obtener la media, la mediana, la moda, la desviación o la variabilidad. Si le quieren poner un poquito de complejidad, pueden elaborar ustedes una distribución de frecuencias con estos datos, ya serían datos agrupados, y calculen la media muestral, la mediana, la moda, la desviación estándar y la varianza. Pueden hacerlo de las dos maneras. De las dos maneras se los voy a tomar como válido. Y existe una tercera forma. Lo van a hacer de la primera, de lo que les comenté, tomándolo como una lista. Lo van a hacer con una distribución de datos agrupados y observen qué tanto difieren estos cálculos de una u otra forma. Cualquiera de las tres que presenten para mí va a estar correcta y la voy a tomar como correcta. Sí, Eduardo, adelante. Es correcto, es un punto, a lo mejor no se alcanza a ver, pero aquí nos dice: el gerente de compras desea presentar un análisis al proveedor para exigirle reducir el 90% las piezas defectuosas. ¿Cuál sería el promedio muestral que estarían aplicando para que esto sucediera? De hecho, déjenme les pongo la pantalla. Ahorita no me dejó pasar la pantalla, por eso no se los presenté, pero parece ser que ahora sí me va a dejar.
Sí. Qué bueno, porque nada más tenía esa captura. Ahí está. Una vez que obtengan ustedes estos valores, van a responder cuál será el valor medio muestral objetivo, dado que se desea disminuir las piezas defectuosas en un 90%. Piénsenle cómo obtendrían este último punto. Y ya por último van a interpretar los resultados, analizarlos y redactar una reflexión del desarrollo de la actividad. Vamos a mostrarles lo que se va a evaluar. Lista de cotejo o la rúbrica. Bueno, la estructura, dato de identificación, desarrollo de los puntos indicados en la actividad y referencias. Formato, tipo y tamaño de letras legibles, solucionar los ejercicios en una hoja de cálculo u otro formato. Pueden utilizar Excel para solucionar este ejercicio. Si el trabajo es escaneado, es decir, que lo hagan a mano, pues cerciórense de que sea legible en su totalidad. Desarrollo, a partir de la información otorgada en la actividad, incluye de forma completa, correcta y detallada lo siguiente: lo que sería el cálculo de la media muestral, mediana, moda, las medidas de variabilidad y la pregunta de cuál sería el valor medio muestral si desean disminuir las piezas defectuosas un 90%. Interpretar los resultados. Los cálculos presentados, que incluya lo siguiente: desarrollar los procedimientos adecuados para la determinación de los resultados, integrar los cálculos correspondientes y que los resultados sean correctos. Les voy a dar la oportunidad de que utilicen Excel, pero necesito que utilicen no las fórmulas de Excel. Excel, como les comentaba, ya viene una fórmula para obtener el promedio, para obtener la varianza y la desviación estándar. No utilicen las fórmulas de Excel. Quiero que, para esta actividad, quiero que utilicen la fórmula que viene en los textos. Es decir, diseñen la tablita, hagan los cálculos, las sumatorias, divisiones, raíz cuadrada, etcétera, y muestren los datos. ¿Para qué? Para poder llenar este punto de desarrollar los procedimientos de cómo llegaron al resultado de cada uno de los valores. Por último, comprensión. La resolución de los ejercicios demuestra una clara comprensión del tema y dominio de los conceptos. Y las referencias que estén acorde al formato de la APA. Van a poder subir tanto lo que sería un solo Excel con toda la información, o bien pueden desarrollar un documento en PDF, un Word exportado a PDF, donde muestran los resultados y subir la hoja de cálculo de Excel también como comprobante de que realizaron los cálculos correctamente. Cualquier forma va a estar correcta. ¿Dudas sobre esta actividad? Okay, aquí comenta Miguel. Sí, de hecho les había comentado que existe una fórmula para obtener, en este caso, el número de intervalos. Y también les comentaba que puede ser que ustedes digan cuántos intervalos quieran, los puedan ustedes, con base a la estructura de su investigación, ustedes como investigadores pueden ustedes decir cuántos intervalos, o bien pueden apoyarse en la fórmula para poder obtener. Esta fórmula pues va a ser un poco más, pues les va a dar
aproximado de cómo deberían de distribuir los datos para que sea más fácil de mostrarlos en una tabla. Simplemente son herramientas y es correcto, las pueden utilizar. Si el ejercicio en este caso no les indica cuántos intervalos van a utilizar, pueden utilizar la fórmula o ustedes pueden definir los propios, no hay ningún problema. Por último, tenemos la actividad 8, que es el proyecto integrador en su etapa 2. Instrucciones para la etapa 2. A partir de la serie de tiempo y de los resultados generados en la etapa 1 del proyecto, ahora van a elaborar un histograma y un polígono de frecuencias. Van a poder observar ahí en los recursos que vienen en la unidad cómo elaborar estos tipos de gráficos. Van a realizar un análisis y redactar una conclusión de lo siguiente, sobre la importancia que representa el uso de gráficos como el histograma y el polígono de frecuencias. Guardar el archivo con el número de la actividad y las iniciales de tu nombre, en este caso puede ser del equipo, y pues ya subirlo de la forma ya acostumbrada. Este es un trabajo en equipo y pues realmente está bastante sencillo. Lo que se va a evaluar viene siendo estructura, que es portada, introducción del proyecto integrador. Ojo, la integración de la etapa 1 del proyecto con información sintetizada, relevante y específica. Desarrollo de los puntos indicados en esta etapa y por último las referencias. Es decir, me pueden agregar lo que es la etapa 1 y luego continuar con la etapa 2 y entregar un documento completo. La etapa 1 se extiende bastante, la pueden sintetizar. No es necesario que pongan toda la información. El formato, utilizar un procesador de textos o bien pueden utilizar presentaciones electrónicas para mostrar la información. Tipo y tamaño de la letra legible en todo momento. Uso de diferentes tipografías. Los gráficos, crear 2 gráficos, uno tipo histograma y un polígono de frecuencias a partir de la información generada en la etapa 1. Análisis y conclusión, que cumpla los elementos siguientes. Análisis sobre la importancia que representa el uso de gráficos como el histograma y el polígono. Lo que es la comprensión, refleja la comprensión de temas sustentándolo por medio de referentes teóricos vistos en el material de la lectura, que el alumno sea capaz de explicar o parafrasear sus ideas. Se relacionan los temas de los materiales revisados con coherencia. Punto importante, lo que es la ortografía, cumple con los siguientes elementos, redacción sea coherente, la composición de las oraciones permite una lectura clara, sin errores gramaticales, sin errores ortográficos, y por último, que sus referencias se encuentren en lo que es el formato APA. Con esto estarían ustedes realizando el proyecto integrador etapa 2. ¿Dudas, preguntas sobre lo que van a desarrollar en esta tarea, en esta semana, perdón? Perfecto. Creí que me iba a ir un poco más rápido. Pero vamos a tener que hacer otra sesión de aula virtual. La próxima semana nada más vamos a tener, si no me equivoco, hasta el miércoles. Déjenme reviso. El material nada más para estar en la misma sintonía. En el encuadre de la materia, esta semana estaríamos trabajando actividad 7, actividad 8. La siguiente semana, la semana 6, tendríamos una actividad, la actividad 9, que es sobre regresión lineal.
Y la actividad 10, que va a ser un examen de 10 preguntas. La semana 6 la vamos a terminar el miércoles 30 de junio a las 23:59 horas, tiempo de la Ciudad de México. Por lo tanto, vamos a tener muy poco tiempo para trabajar. Tenemos dos opciones. Una es que la próxima aula virtual para ver este tema, lo que es modelos de regresión, verlos ya sea a finales de esta semana, digamos el viernes, hacer otra sesión de aula virtual, o tomarla el lunes de la próxima semana, pero el martes ya se me hace muy arriesgado por los tiempos. A menos de que ustedes deseen el martes, ya se los dejo a su decisión. Déjenme les pongo una encuesta más fácil para ver qué es lo que desean seleccionar. No, el domingo no. Los domingos son sagrados. Y todavía el jueves sí me parece bien. Lo agrego aquí. Ok, tengo 4 que no han contestado todavía. Y me queda una persona. Siguen moviendo los resultados. Yo creo que ahí ya lo podemos congelar. Por un voto nos quedamos el viernes a las 8 de la noche. Estaríamos dando la siguiente sesión de aula virtual. Muy bien, entonces ahí la programo. Rápidamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el tema de regresión. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hablar del coeficiente de correlación lineal, la representación de la correlación, cómo la podemos nosotros identificar. Realizaremos un ejercicio, revisaremos su solución. Estaríamos hablando sobre la actividad 9, que este ejercicio se va a basar en esta actividad para que sea más fácil interpretarlo. Y vamos a hablar sobre la actividad 10, que va a ser la actividad automatizada, 10 preguntitas. Y dejamos la parte de dudas. Con eso estaríamos cerrando ya lo que es el material. Sí, me parece bien entonces que quede así el viernes. El examen. No se preocupen con el examen, son preguntas de opción múltiple. Y este examen tiene una característica pues, bastante interesante. De hecho, ustedes lo pueden abrir desde este momento.
Si abren ustedes el examen, tienen hasta el próximo miércoles, antes de las 23:59, para contestarlo. Lo que va a hacer el examen tiene un acervo de preguntas. Va a seleccionar 10 preguntas al azar y se las va a mostrar a cada uno de ustedes. Van a trabajar esas 10 preguntas. Pueden ser ejercicios, pueden ser preguntas para seleccionar elementos, etcétera. Ahí ustedes ya las pueden ir revisando. Como tip, les digo que lo pueden abrir de una vez y ya lo pueden ir, incluso lo pueden ir contestando. Pues, de hecho, no se van a copiar. Bueno, yo espero que no se vayan a copiar. Porque sí va a estar algo extenso el material de esta sesión. Así lo vemos el viernes. Si ustedes tienen para trabajar sábado o domingo, que les encanta trabajar en domingo, lunes, martes y miércoles bien pueden entregar. La próxima semana también vamos a tener una sesión virtual, pero solamente va a ser para revisar calificaciones. Ya les estaré yo pasando el link y la fecha de esa sesión de revisión de calificaciones. Por lo pronto, pues vamos a continuar así. Muy bien, si tienen alguna otra duda o pregunta, si no, gracias por haberse conectado a esta sesión de aula virtual. Que pasen una excelente noche. Me quedaré todavía aquí conectado unos minutos más por si surgen alguna pregunta. Los demás pues ya pueden retirarse. Que descansen. Hola, profesor. Yo sí tengo una duda. Sí, ya veo que no lo dejaron terminar. La diferencia de los 71 es lo que no me queda claro. Ok, déjeme regreso al material. Sí, por favor. Porque la diferencia de 8, ok, sí entiendo que ya hablando arriba de, ya es de otra raza, digamos, así como íbamos con los perros. Sí. Pero los 71, así como que, ¿y eso de dónde lo saco? Ok. Déjeme me regreso nada más un momento. Sí, gracias. Está algo lento, no quiere abrir. Ahí está. Ajá, como en el otro lo hizo con gráfica, lo entendí más, pero sí es así de, ¿cómo que la diferencia de los 71.30 está dentro de eso? Yo así de, no entendí. Ahí sí, me perdí. Es que realmente el valor 71.30, el otro sí era más fácil porque va con respecto a la media y nos dice qué tanto se pueden estar de los datos separados con respecto a la media. Pero recordemos como cuánta es la diferencia que puedo tomar de arriba o hacia abajo para decir, exacto, estás dentro de, ¿no? Exacto. Ajá. Pero lo que viene siendo la varianza, esta nos indica la magnitud. Ya no es tanto un dato que yo pueda graficar o lo pueda ver fácilmente en lo que viene siendo la gráfica, en este caso con los perros. Y como les comentaba, realmente lo que hace la varianza es ver estos datos, qué tan agrupados se encuentran unos con otros, qué tanta viene siendo la fuerza.
si lo vemos en cuanto a los perros, esta estatura, ¿qué tanta esta estatura se encuentran agrupados? Como podemos ver, con estos datos tenemos datos muy diferentes, un 5 contra un 20, pues son datos que están en extremos. Por lo tanto, la magnitud pues va a ser un número muy elevado. Recuerda que la varianza siempre va a ser positiva y el valor mínimo que puede tener es un 0. Cuando tenga un 0, quiere decir que los datos se encuentran bien unidos, todos están muy parejitos. O sea, que vendrían siendo números consecutivos, digamos. Sí, exactamente. Todas las estaturas de los perros son iguales, por lo tanto no existe una varianza entre ellos. Todos son igualitos. Pero si tengo no sé, 7 Scooby-Doos, por así decirlo, y tengo un Chihuahua, pues voy a tener una magnitud bastante grande. Sí, en cuanto a porque digamos que ahí podrían entrar diferentes razas, ¿no? Exacto. Es como esa diferencia en la que podrían entrar diferentes medidas. Sí. Ok. Ajá. Si hablamos de una sola raza, vamos a hablar de puros Scooby-Doos. Y yo voy a medir las estaturas de estos Scooby-Doos. Ok, ya saqué yo mi desviación estándar y yo digo, para yo decir que este perro es puro, el estándar me dice que debe de medir, no sé, por decir un número, 1 metro. Y ese es mi estándar. Ahora, yo estoy en un concurso y llevo un montón de Scooby-Doos de diferentes regiones. Los voy a medir sus estaturas y me topo con que hay unos Scooby-Doos que son más pequeños. Otros son más grandes de lo que dice mi estándar. Bueno, voy a sacar yo la varianza y voy a ver qué representa ese valor. Y a lo mejor la varianza me va a decir, la varianza es de 0.5, por decir un dato. Pues quiere decir que todos los Scooby-Doos que me trajeron, pues sí tienen diferentes medidas, pero se encuentran muy agrupados conforme a mi estándar. No tengo tanta varianza entre ellos. Porque estamos agarrando un grupo igual, ¿no? Sí, podría igual. ser por eso. Ajá. Pero si yo traigo un Scooby-Doo que es muy pequeño, caray, saco mi varianza y me va a decir, me salió la varianza de 71.3. Caray, quiere decir que entre los perros que me diste, uno no es un Scooby-Doo. Los datos que me estás trayendo tú en la información tiene una varianza enorme, por lo tanto yo no lo puedo tomar como válido estos datos agrupados. Están los datos demasiado agrupados. Tráeme otra agrupación. Esta no me sirve realmente para lo que yo quiero saber, que es el estándar de la raza. Ok. Para eso me podría realmente. Ok, sí, ya me quedó la verdad muy claro. Ok, excelente. Muchas gracias. Al contrario, para servirle. Gracias, bonita noche. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego.